unos 12 años, desde que nos casamos, y en realidad individualmente servíamos a Dios antes de casarnos, ¿no? Antes de que ella se lleve el premio, ya estaba sirviendo a Dios, y antes que nos llevemos el premio juntos, así que es un placer y gracias por la invitación, la consideración, gracias también a la iglesia de ustedes y son muy apreciados para nosotros, así que gracias Johnny, gracias tío Alberto y Sergio también por la consideración. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18, entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes en particular si nos pueden ayudar con la lectura, ya que tengo los nombres acá en la pantalla de algunos de ustedes. Entonces voy a sentirme en la libertad de obligarles a leer, ¿ya? Luego les voy a pedir que por favor nos ayuden con la lectura de varios pasajes o algunos pasajes que vamos a estar estudiando. Génesis 18, vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16, por favor. ¿Ya? Yo voy a leer, entonces ustedes me siguen ahí desde sus casas con la lectura, y de ahí vamos a desarrollar este estudio en esta noche. De ahí les voy a dar el tema que vamos a compartir como matrimonio, como pareja, ¿no? Entonces, Génesis 18, 1 dice, después, si puedes marcar esa palabra después, es muy importante, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí que 3 varones estaban junto a él. Cuando los vio, dice, salió corriendo, esa palabra me llamó la atención, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, Abraham, observa que se vuelve a repetir, pero en otro término, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos y debajo del rescoldo. ¿Y qué volvió? ¿Qué se dice de otra vez de Abraham? Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y mira que se vuelve a repetir, se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran, no se ofendan hermanos, eran viejos y de avanzada edad, dice ahí. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor, ahora se ofenden los varones, ya viejo. Míralo, hermana, míralo bien. ¿Ya? 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. A ver, voy a pedirle si nos puede dirigir en oración. Sergio, un favor, ¿nos puedes dirigir en oración para poder tener este tiempo de estudio? Ahí, jale la oreja ahí. ¿No está? Ya, entonces vamos a pedirle al tío Alberto que nos pueda dirigir, por favor. Ya. Padre Eterno, te damos muchísimas gracias por permitir este tiempo especial alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de Brian, de su esposita, por la amistad que nos une, y te pedimos que la exposición de tu palabra llegue a nuestro corazón, como decía César ahora, que podamos aprender, pero también llevar a cabo en la práctica nuestras
por dirección y pedimos porque hables de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una pregunta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque he estado Sí, teniendo algunos problemas sí, estos días sí. con el... Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Hay un principio que me gustaría compartirles en esta noche, que estamos pasando un tiempo todos a nivel mundial de una pandemia que nunca antes se ha visto en el mundo entero. Y muchas veces uno se pregunta en situaciones como estas, cuando es generalizada, ¿qué debo yo hacer? ¿Cuál es mi papel y mi rol en esta crisis mundial que uno está experimentando? Cuando uno habla del matrimonio, por lo general uno a veces termina metiéndose en problemas, cuando habla de problemas del matrimonio, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos entre parejas. Así que en esta noche vamos a ver una pareja muy conocida, que ya el tiempo, como acabamos de leer, había avanzado. Y yo he leído varias veces este pasaje, hermano, probablemente ustedes también. Y a veces, cuando uno ve este pasaje, uno dice, ah, este pasaje quiere decir esto. Pero me gustaría que vayamos con nuestras mentes abiertas a poder ver bien desde otro ángulo este pasaje muy especial de la palabra de Dios, donde a Abraham se le vuelve a confirmar por cuarta o quinta vez ya que Dios le daría un hijo a través del vientre de Sara, y que obviamente era imposible que esto suceda en términos médicos y humanos, hermanos. Así que te voy a compartir la pantalla, por favor, si me permite, Johnny, para compartir la pantalla. Ya está habilitado, gracias. En esta noche me gustaría hablarles de este principio, es hacer el bien. De eso me gustaría hablar, especialmente por este tiempo que estamos nosotros atravesando como familias. Hacer el bien, que es un principio para toda situación. Así que después de haber dado lectura ahora, hay cosas que me gustaría que antes que leamos bien, detallemos qué estaba pasando en la vida de Abraham, ¿sí? Entonces yo voy a ponerte el mapa. Aquí cuando ves en el mapa, Dios sacó a Ur de los caldeos a Abraham. Abraham fue sacado de una tierra pagana, de costumbres idólatras, y Dios lo llevaría hasta la tierra de Canaán. Pero si ves ahí el mapa, hermanos, cuando tú ves Génesis capítulo 12, el versículo 1, si tú me sigues con la mirada, Génesis 12, 1, tú vas a ver algo que se menciona y algo que no se menciona. La Biblia nos enseña por cosas que dice, pero también la Biblia nos enseña por cosas que no dice. ¿Ya? Por ejemplo, si ves Génesis 12, 1, es un pasaje tremendamente usado. Lo hemos oído hasta el cansancio, pero dice algo muy particular. Dice el texto, pero Jehová tiempo pasado, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta ahí nomás. Jehová le había dicho. Entonces yo me pregunté, ¿cuándo se lo dijo? Porque en Génesis no aparece, no hay un registro, sino solamente la mención de que Dios ya había llamado a Abraham. Cuando ustedes ven el libro de Hechos, capítulo 7, tú vas a ver que Dios, a través de Esteban, sí detecta cuándo Dios llamó a Abraham. Y te va a decir especialmente de Ur, de Mesopotamia. Pero Abraham no obedeció completamente y va a vivir aquí, donde ves en el mapa, en un lugar llamado Padán Aram. Este lugar es muy especial porque Abraham por lo menos se va a quedar 15 años de su vida. Él va a salir, y quiero recalcarte esto, va a salir con su sobrino llamado Lot. ¿Por qué salió con su sobrino Lot? Porque Abraham tenía dos hermanos. Uno de ellos muere, el papá de Lot, y deja huérfano a Lot. Y Abraham y Sara no podían tener hijos. Así que eso no nos cuesta creer por qué tomaron en adopción, para que entiendas, a Lot. Ellos van a adoptar a Lot. Y ellos van a prácticamente criarlo como un hijo. Pero el problema es que van a salir con el papá de Abraham. Y el papá de Abraham, según Josué 24, Taré, era un fabricante de ídolos, era un idólatra. Pero el problema es que en Padán Aram, Taré va a morir, y eso lo vas a ver en Génesis 11 al final. Taré va a morir. Y el libro de Hechos, Esteban dice que cuando murió su papá, o sea, Taré, recién Abraham fue trasladado por Dios a Canaán, recién. Así que Abraham, Sarai y Lot
van a ser trasladados recién a la tierra de Canaán, pero ellos van a tener un velorio en Padán Aram. Ahora, ¿por qué es importante Padán Aram? Ustedes van a ver en la historia que aquí nacieron los 12 hijos, o los 11 hijos de Jacob. Los 11 nacieron ahí, excepto uno, que es Benjamín. El hijo de Jacob, el único que nació en Canaán, fue Benjamín. Por eso el apóstol Pablo vas a ver que dice, yo soy benjaminita, hablando de la vanagloria de la carne. Es decir, va a decir, yo soy descendiente del único que nació en Canaán. El resto nació en Aram, en Padán Aram, perdón. Así que de aquí Dios le va a trasladar a Canaán. Y la palabra que vas a ver que aparece en Génesis 18, clave, es el versículo 1, dice, después le apareció Jehová, pero mira dónde estaba. Abraham dice, en el encinar de Manré. Ahí va a pasar más o menos 13 años de su vida. ¿Después de qué? Uno se pregunta. Habían pasado muchas cosas desde que Dios permitió todas estas cosas en Abraham. Murió su padre, vas a ver que libertó a Lot de Sodoma, ya lo había sacado de Sodoma y Lot va a volver a entrar ahí. Vas a ver que metió la pata en el capítulo 16 y va a nacer su hijo llamado, en este caso Ismael, y ya tenía 13 años, en el versículo 25 del capítulo 17 dice eso. ¿Por qué te cuento todo esto, hermano? Porque el principio de hacer el bien, ahorita lo vamos a observar bien esos detalles que aparecen ahí, pero la palabra visitar que aparece acá, donde dice que le apareció Jehová, es esta que aparece acá. Y es varias veces mencionada en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 50, José cuando iba a morir le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente, mira el texto, os visitará. Es la misma expresión acá, Dios va a aparecer otra vez. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento. Y justamente menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, dice el texto, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Esto está en Hebreos también. Otro pasaje donde el papá de Juan el Bautista habla de esto. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, ahí está, y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. La expresión acá está hablando de cuando Dios hizo nacer a Jesús, se hizo hombre en Jesucristo. Otra palabra es cuando habla en el libro de Ruth, cuando ellos habían cometido como familia una tremenda equivocación de irse a los campos de Moab, y Dios hace que Noemí regrese. ¿Cómo lo hizo? Si tú lees el texto en Ruth 1:6 ahí, dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque había huido en la tierra de Moab, que dice que el Señor había que visitado, es decir, aparecido a su pueblo dándole allí, otra vez, ¿no? El pan, que había escaseado en una primera instancia, razón por la cual ellos dejaron el lugar que Dios tenía para ellos. Todos estos son contextos de familia, si te das cuenta. Así que Dios es especialista en visitar familias. Cuando Dios quiso venir a este mundo, hermanos queridos, Dios lo hizo a través de una familia. Cuando Dios quiso fundar una nación, Dios visitó una familia. Acá está, esta familia de Abraham y Sara. Cuando Dios comenzó los orígenes de la raza humana, lo hizo a través de una familia. Dios pudo haber creado todo, pero lo hizo y lo quiso hacer a través de una familia. Y cuando tú ves la palabra alabanza en la Biblia, Dios piensa en las familias de la tierra para que le alaben, incluso dice la expresión. Así que Dios tiene muy en mente las familias, los matrimonios, porque Dios tiene muchas cosas a través de los matrimonios hechas en la Escritura, pero también en nosotros. Así que vamos a ver este principio de hacer bien. Ahora sí vamos a poder ver qué es lo que pasó en la vida de Abraham, hermanos, y por qué nosotros necesitamos detallar bien este principio en particular. Yo te dije que este pasaje habla de muchos ángulos, pero vamos a enfocarnos en el ángulo de hacer bien. Como pareja, como matrimonio, nunca te canses de hacer el bien. Tú te preguntas, hermano, ¿cómo hay que hacer el bien? ¿Cuándo hay que hacer el bien? ¿Por qué hay que hacer el bien? Bueno, en primer lugar, más allá de las limitaciones. Por favor, quiero que entendamos esto. La pareja que ves acá en Génesis 18 es una pareja físicamente limitada. Es un matrimonio muy limitado. Y tú dices, ¿en qué? En el versículo, si tú ves ahí en tu Biblia, versículo 1,
vas a ver que Abraham estaba sentado a la puerta en el calor del calor del día. Pero el versículo 2 te dice algo muy especial. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí que 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, mira el texto, salió corriendo. Hermanos, Abraham tenía literalmente acá 99 años. Ya no era un joven. Pero ¿qué está haciendo físicamente? Está corriendo. Miren el versículo 7 otra vez. ¿Cómo empieza? Alguien, a ver, Johnny, un favor, ¿puedes ayudarnos con la lectura? Génesis 18, 7. ¿Qué dice el texto? Miren. Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. ¿Lo vieron? El versículo 6 dice, entonces Abraham fue, y miren lo que dice el texto otra vez, deprisa. Hermano, y me gustaría, si Dios no viene antes, me gustaría llegar a los 100 años con esta agilidad física. Yo no sé si te das cuenta, porque cuando hemos jugado fútbol juntos, esa vez que estuve allá, algunos ya no corren, pues, sacan la lengua, ¿cierto? Y no están tan viejos, ¿ah? Pero acá Abraham es un hombre ya de avanzada edad y todavía está corriendo. Él está apresurándose a hacer el bien. Quiero que entiendas eso, porque hacer el bien va más allá de limitaciones físicas, más allá de las limitaciones económicas, más allá de las limitaciones de una buena salud. Tú has escuchado gente que te dice, hermano, si yo tuviera más dinero, yo haría el bien a muchos. ¿Has escuchado esa frase? Eso es mentira. Si tú puedes hacer el bien con poco hoy, eso es mucho para Dios. Hermano, si yo tuviera más tiempo, porque el tiempo me limita de hacer cosas para Dios. No, hermano, servir a Dios, hacer el bien como familia, en este caso, por lo que vemos de Abraham, va más allá de nuestras limitaciones físicas, va más allá incluso de la edad. Yo digo esto porque a veces se piensa de la gente muy avanzada de edad en las iglesias que solo están para orar, pero ellos pueden hacer mucho más todavía. Aquí en Perú hay un hombre, un personaje llamado Ricardo Palma. Él dio una frase muy llamativa. Él decía, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, decía él. O sea, dando a entender que la gente de edad ya no servía para hacer las cosas en el país. Pero en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, en las familias, hermano, no hay edad para hacer el bien. Dios quiere que tú hagas el bien más allá de tus limitaciones. Quiero que entiendas eso. Te voy a poner algunos pasajes acá de personas que hicieron el bien más allá de las limitaciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta mujer? Aparece ahí en tu pantalla, la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas quién era ella, hermano? Era una mujer viuda. En Israel y en la antigüedad, las mujeres viudas eran las personas más desamparadas, de gran necesidad. Por eso el libro de Santiago dice que la verdadera religión, pura y sin mácula, es esta. Dice, visitar a las viudas. Pablo le dice a Timoteo, incluso poner en lista a las viudas que en verdad lo son para que la iglesia las ayude. Así que aquí vemos el ejemplo de una mujer viuda. Y dice el texto que Dios le dijo a Elías lo siguiente. Quiero que veas bien lo que le dijo Dios a Elías. Esto a mí me parte el corazón, hermano, porque dice así, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y miren lo que dice el texto, yo he dado ahí orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, el problema no es que era viuda, sino que mira el texto, y él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí, mira lo que dice el texto, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ahí está todo bien, pero mira el texto. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Qué fresco Elías, diríamos, ¿no? Qué cara dura, ¿no? Primero le pide agua, no quedará también arepas, ¿entiendes? Pero mira el texto, versículo, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, mire esa palabra, un puñado de ¿qué? De harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía, mira qué condición, 2 leños, ese era su combustible, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, ¿y qué más?
y nos dejemos morir. Traducción, hermanos. Elías le estaba quitando la última comida a su hijo, para que entiendas. Y uno diría, qué desgraciado, diría, ¿no? ¿Cómo le va a pedir a alguien? Debería pedirle a alguien con posibilidades económicas, no con limitaciones físicas. Pero mira lo que dice el texto. Ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y el resultado cuál fue? Comió ella, él y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Esta mujer sirvió a Dios, hizo el bien a Elías, a pesar de su limitación física. ¿Han visto? A pesar de su limitación económica. Y aunque no lo creas, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de ella. Hermanos, matrimonios, escuchen bien esto. Estos son días donde tú puedes hacer el bien, sea que tengas poco o que tengas mucho, hermano. Yo estoy convencido que en tu iglesia hay personas que por la pandemia, que vivían del día a día, ya no pueden trabajar y no han tenido ingresos como antes. Es muy probable. Aquí en mi iglesia está pasando. ¿Qué se empezó a hacer acá? A fomentar canastas de amor, le llamamos, para poder ayudar a hermanos que están pasando una necesidad. La pandemia, en lugar de frenar la obra de Dios, fue el móvil que Dios hizo para despertar corazones generosos. ¿Y quieres que te diga algo, hermano? Mucha gente que está apoyando no son gente pudiente, son gente con necesidades igual que nosotros, pero que no se han limitado por lo físico, por lo material, lo económico, la salud, para hacer lo bueno. Ellos están haciendo el bien. Y yo quiero animarte a hacer el bien, hermano, más allá de las limitaciones. Miren, Sergio, por favor, ahora sí te agarro. Eclesiastés 11:4. ¿Qué pasa si yo miro solo los problemas? Miren, si miro las limitaciones, nunca voy a hacer nada. Miren, Eclesiastés 11:4. A ver, Sergio, si nos ayudas con la lectura, por favor. ¿Dónde está Eclesiastés? ¿Está por ahí, Sergio? Dice, el que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Qué pasa si yo miro el viento? El viento eran los problemas para sembrar. Y las nubes o la lluvia eran los problemas para cosechar. ¿Has visto gente que dice, no se puede hacer esto porque hay mucha pandemia? Y es verdad. No puedo hacer el bien y no puedo ayudar porque también tengo necesidad, te dicen. O sea, las limitaciones, pero si vemos el viento y las nubes, nunca vamos a servir ni a hacer lo bueno, hermano. Y los contextos de crisis en la Biblia, amadas parejas, son ocasiones que Dios usó para hacer lo bueno, a través de personas. Haga el bien. ¿Tú te acuerdas cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan dónde estaba Jesús? Si tú ves los 4 evangelios, estaba en un lugar desierto. Era un monte, sí, pero inhabitable. La hora era avanzada. No había dinero. ¿Se acuerdan lo que dijo uno de sus discípulos, no? 200 denarios no alcanzarían para estos 5,000 sin contar mujeres y niños, ¿ah? ¿Quién fue usado para satisfacer la multitud? Un muchacho que ni siquiera se sabe quién es. Era 5 panes y 2 peces, y uno de los discípulos dijo, ¿pero qué es esto para tanto? ¿Cierto? O sea, limitadazo. El lugar los limitaba, el dinero los limitaba, la situación los limitaba, el tiempo los limitaba, pero eso poquito no limitó a Jesús. ¿Se dieron cuenta? Y ahí se produciría el gran milagro. O sea, ellos hicieron el bien. Yo no veo que el muchacho le quitaron la lonchera y se la dieron a Jesús, ¿no? Es muy probable que él se la dio. Otro pasaje de personas que hicieron lo bueno, a pesar de sus limitaciones. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? A menudo la tocamos, pero a veces no entendemos la magnitud de este problema. Jesús dijo que había una viuda pobre. Jesús estaba sentado donde estaban ofrendando en el arca. Y el texto dice que esta viuda pobre, muy parecida al del Antiguo Testamento, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, dice el texto, le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado. ¿Cómo es esto posible?
porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. O sea, no se limitó por su situación. ¿Vieron eso, hermanos? No, o sea, la situación no le limitó de hacer lo bueno. En este caso, de ayudar y de ofrendar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Jesús la dejó morirse de hambre a esta mujer? Yo quiero que pienses en eso. ¿Crees que Jesús le dijo, ve y ve cómo sobrevives? Yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios proveyó para esta mujer. Dios es así. Porque Dios espera que nosotros hagamos lo bueno más allá de nuestras limitaciones, hermano. Tal vez en tu corazón como familia, Dios ha puesto un peso por alguien en este tiempo. Haga el bien. Que este gran principio no sea limitado por este tiempo de pandemia. Tal vez la pandemia va a seguir. El mundo no está preparado para esto. Tal vez Cristo va a venir en estos días, no lo sé, hermano. Pero como matrimonios necesitamos entender esto, que hacer el bien incluso va a impactar a nuestros hijos. A veces los papás tenemos un problema, ¿no? De privar a nuestros hijos de padecer lo que nosotros padecemos. Tenemos ese miedo. Les privamos de sufrir por causa del Señor. Y a veces nos pasa y decimos, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no tengo para comer, por ejemplo? Cuando deberíamos decirle, bueno, estas son situaciones que les podemos animar a orar con nosotros. Y decirle, tal vez papá no tiene ahora, pero vamos a orar para que Dios nos provea. O sea, también la fe le va a afectar a ellos, pues. También ellos van a crecer. Tal vez, hermana, usted es menos confiada en Dios que su esposo tiene más fe que usted, no sé, o al revés. Y a veces decimos, pero las cosas no vienen por casualidad, decimos, no va a caer dinero del cielo, pero hermano, si tú te dedicas a hacer el bien como Abraham, a pesar de sus limitaciones físicas, Dios va a proveer, Dios va a usar lo que tú tienes. Te voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo me estaba preparando, mi último año, yo no tenía sustento para regresar, no tenía para el bus o para el avión, para que entiendas. Yo estaba estudiando en otro país. Y aquí en el club de niños, los niños les hacíamos orar por nosotros, los que estábamos estudiando. Una niña, hermano, una niña sacó 20 céntimos, una niña. 20 céntimos es como 20 centavos. Y lo quiso ofrendar, ella decía, para que el hermano Brian venga, decía ella. Claro, la hermana encargada de los niños le dijo, ¿qué es esto para tanto? ¿No? Dios lo va a multiplicar. ¿Sabes que yo pude venir en avión a mi país? Porque una niña puso primero 20 céntimos. Una niña. Nosotros acá en la iglesia tenemos una escuela cristiana dentro de la propiedad, por la gracia de Dios. Pero el año pasado tuvimos un problema legal muy fuerte, hermano. Te lo cuento, 45,000 soles, casi 50,000 soles. Mucho dinero, casi 15,000 dólares, para que entiendas. Y una niña ofrendó 5 dólares y Dios empezó a proveer. Y si te digo, era una niña limitada. Niña limitada. O sea, las limitaciones no son excusas para no hacer lo bueno. Haga lo bueno, hermano. Siempre haga lo bueno. Miren estos versículos que yo he puesto acá. No te niegues a hacer ¿qué, hermanos? El bien. A quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Mira lo que dice el texto en Proverbios. O sea, no te niegues a hacer el bien. Otro versículo, miren. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Y el qué? El bien que ha hecho, ¿qué va a hacer Dios? Se lo volverá a pagar. Miren otro texto. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Lucas había una mujer viuda también que había mucho tiempo perdido a su esposo? Dice el texto, se llamaba Ana, profetisa, hija de Fanuel. Dice el texto ahí, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, también era anciana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo, es decir, haciendo el bien. ¿Cómo lo hacía esta mujer? De día y de noche con ayunos y oraciones. Sus limitaciones no le privaron de hacer el bien. ¿Lo vieron, hermanos? Así que hagan el bien. Quiero que esto quede bien marcado, de hacer el bien
más allá de nuestras limitaciones, hermanos. Tal vez usted tenga una limitación física, tal vez usted tenga una limitación económica, tal vez algún impedimento, un obstáculo. No se frustre, usted puede hacer el bien igual. Haga el bien. Otra cosa que podemos recordar, haga el bien más allá de las circunstancias. Miren el versículo para que veas 9 en adelante, de Génesis 18. 9 al versículo 11. A ver, Oscar, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Génesis 18, 9 al 11, por favor. ¿18 qué, perdón? Del 9 al 11, por favor. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Gracias, Sergio. Hermanos, ¿cuáles eran las circunstancias de Abraham? ¿Lo vieron? Humanamente ya no podía tener hijos. Y quiero recordarte algo. Dios ya le había cambiado en Génesis 17, le cambió de nombre a Abraham y a su mujer. ¿Saben cómo se llama ahora Abraham? Se llama Abraham. ¿Saben qué significa Abraham? Padre de multitudes. Y si alguien le preguntaba a Abraham, ¿cómo te llamas? A Abraham. ¿Y qué significa? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Qué podía decir Abraham, hermanos? ¿Cómo eran sus circunstancias? Tal vez estaba frustrado. Habían pasado 24 años que Dios le prometió un hijo. ¿Tú te puedes imaginar a Sara cómo estaba? Y encima ella se dio cuenta que no solo no era fértil, sino ya no ovulaba. ¿Entiendes eso? Sus circunstancias eran totalmente contrarias. Tal vez Abraham, yo creo que ya estaba hasta cansado de esperar. ¿Entiendes eso? Tal vez Abraham y Sara estaban decepcionados, humanamente hablando. Sus circunstancias no le acompañaban. Pero ¿saben lo que ellos hicieron? Igual hicieron lo bueno. Igual se levantaron. ¿Vieron cómo Abraham involucró a su esposa para hacer lo bueno? Le hizo preparar la comida, después al criado también. ¿Vieron cómo se dieron prisa todos ellos, hermanos? Y es posible que cuando las circunstancias se ponen en contra nuestra, como familia, como pareja, dejemos de hacer lo bueno. Algunos pasajes que nos hablan de hacer lo bueno más allá de nuestra circunstancia. Por ejemplo, este es un salmo muy conocido. Salmos 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Claro, porque ellos prosperan sin temer a Dios. Pero dice, confía en Jehová, pero hay algo más acá. Dice que, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, ¿y qué se vuelve a repetir? Haz el bien, y vivirás para siempre. O sea, ¿ves cómo la Biblia nos inculca como familias a hacer siempre lo bueno? Otro versículo, Hebreos 13:16. Y de hacer, ¿qué cosa, hermanos? El bien. Mira lo que dice el texto. ¿Y qué más? Y la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y estos son contextos de adversidad. Si tú lees el Salmos 37, Salmos 34, David escribió este salmo en tiempos de conflicto en su vida, en tiempos de crisis. Y él pregunta así, ¿quién es el hombre que desea vida? Miren el texto. Que desea muchos días para ver el bien. Yo diría, amén, yo quiero ser así, ¿no? Bueno, ¿qué dice el texto? Apártate del mal, ¿y qué más? Haz el bien. Haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí está. Los ojos de Jehová están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de Dios. O sea, pese a tu situación, haz el bien. Siempre haz el bien, hermano. Que tu situación no te limite. A ver, Esteban, Gálatas 6:9, por favor.
Si nos puedes ayudar con la lectura. Gálatas 6:9, miren. A ver, David, Segunda de Tesalonicenses 3:13, mira, 3:13 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice el texto, por favor, Esteban? Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Segunda de Tesalonicenses 3:13, por favor. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Qué es el verbo que se repite en ambos? No te canses de hacer el bien. Tal vez usted, este tiempo especial como matrimonios, pueden cansarse por esperar que Dios haga algo a través de este mundo. Tal vez la situación ha empeorado. Mira, te cuento algo que está pasando en mi país. La delincuencia no ha disminuido. Los abortos siguen igual. El movimiento de unión civil, la unión civil o la diversidad de género, ha crecido y está tomando fuerza en las instituciones educativas acá en el Perú. ¿Saben qué pasa en la mente de nosotros, hermanos? De cansarnos de hacer el bien. Uno se pregunta, ¿para qué sigo haciendo el bien? ¿Se ha preguntado esto estos días? ¿De qué vale la pena seguir haciendo el bien? Y a veces con mi esposa decimos, ¿para qué hacemos el bien? Si la gente está peor, decimos. La pandemia no la ha sensibilizado. Bueno, la Biblia te dice, no te canses. ¿Saben por qué dice eso? Porque a veces nos cansamos de hacer el bien. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de José? Cuando él informaba la mala fama por hacer el bien, ¿no?, a su papá, ¿a dónde lo llevaron? Como esclavo a Egipto, aunque al principio querían matarle. Cuando llegó a la casa de Potifar por hacer el bien con su jefe, ¿a dónde lo llevaron? A la prisión. Cuando él está interpretando los sueños al copero y al panadero por hacer el bien, lo olvidaron. O sea, él podía cansarse, decir, cada vez que hago lo bueno me trae lo malo. Cada vez que uno hace el bien, lo único que recibe es mal. No te canses de hacer el bien. Incluso cuando él llega a ser segundo después de Faraón, siempre estaba haciendo el bien, siempre. Son ejemplos de personas que padecieron injustamente. Por ejemplo, si tú ves Filipenses, hermano, Pablo anhela y que los filipenses sigan haciendo el bien. En el caso de Abraham, tenía que seguir haciendo el bien más allá de sus circunstancias, más allá de que ya su cuerpo estaba desgastado y el cuerpo de su mujer ya no, ni siquiera ovulaba. Él, tal vez entre ellos decían, parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece que Dios ya no nos tiene en cuenta, tal vez se buscó otros para hacer su promesa. Tantas conjeturas que habrán habido en su mente, hermano. Tantos cuestionamientos, tantas preguntas y no había respuestas. Solo habían promesas. Y te voy a decir algo, hermano. Dios nunca comete errores. Quiero que entiendas eso. Si Dios nos permite atravesar duras situaciones como este tiempo, Dios es sabio porque lo permite. Dios nunca comete errores. Lo que Él hace está de acuerdo a sus propósitos, pero a través de esta situación, Dios quiere forjar en nosotros matrimonios, parejas, familias que sigan haciendo lo bueno. Esa es la manera. Que sigan haciendo lo bueno, que no se cansen de hacer el bien. No te canses, hermano. No te canses de esperar en Dios. Cuando Dios promete cosas, sus promesas no son probabilidades. Las promesas de Dios son realidades. Y aquí había una promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Dios pensaba cumplir esa promesa. Dios no iba a fallar esa promesa. Lo duro para Abraham y Sara era esperar y que sus circunstancias empeoraran. Pero podemos esperar en Dios más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras circunstancias, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Dice la Biblia en Job, ¿qué enseñador semejante a él? Y amados hermanos, como familia, cultiven esto de hacer el bien en sus casas. Porque aquí ves una familia que empezó a hacer el bien en su hogar. ¿Han visto eso? Todo comenzó en su hogar. Y hacer el bien, mira, no está en la iglesia, está en su hogar. En la iglesia reproducimos lo que hacemos primeramente en nuestro hogar. Haga el bien. Y aun cuando venga mal,
Tal vez alguno de ustedes tenga familiares que no son creyentes y porque ustedes les hacen bien, ellos les pagan mal, tal vez. Siga haciendo el bien y es posible que uno se canse. Por favor, a ver, Eddie, Hebreos 12, versículo 3, por favor. Hebreos 12, 3. Miren el ejemplo de Jesús. Hebreos 12, 3. Si lo puedes leer, por favor, Eddie. Hebreos capítulo 12, versículo 3, por favor. Miren lo que dice. Esto es muy particular del Señor Jesús. ¿Qué dice el texto ahí? Eddie, Sí. Eddie, por favor. 12:3. Sí, 12:3 de Hebreos. Listo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que tu ánimo no se canse. Mira, una cosa es hacer lo bueno cuando todo está bien, cuando como pareja tenemos bien nuestra economía, cuando como familia nuestros hijos están andando bien. Pero qué difícil es cuando hay contradicción de personas. ¿Te ha pasado? Tal vez ustedes que me escuchan tienen hijos que han decidido, no quieren seguir a Dios. ¿Y uno qué puede hacer? Se cansa de hacer el bien, hasta desmayar. Ya no queremos correr. Miren a Jesús. Por hacer lo bueno, le contradijeron, hermano. 3 años de su vida le hicieron la vida imposible. Y él seguía haciendo lo bueno siempre. Siempre lee el libro de Hechos, dice que andaba haciendo bien por todos lados, dice el libro de Hechos. Jesús no se cansó de hacer el bien. Y yo quiero decirte esto, que la Biblia nos manda a imitarle a él en tiempos como estos. Haga el bien. Tal vez ustedes tengan algún vecino que le hace la vida imposible por declarar su fe en Jesús, le hace el mal. Bueno, siga haciendo lo bueno. A ver, Juan Pablo, por favor, ¿qué dice Romanos 12, 21? Mire, Romanos 12, 21, un pasaje muy conocido, ¿cierto? ¿Qué nos dice Romanos 12, 21? Ok. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿A qué nos manda la Biblia hacer? ¿Cómo podemos vencer el mal? Con el bien. Con el bien. Así que hacer el bien más allá de tu situación y más allá de los cuestionamientos. El pasaje que ahora vamos a leer en Génesis 18 es raro, pero el versículo 16 dice que los ángeles que estaban con Abraham se fueron rumbo a Sodoma. Y si tú ves ahí Génesis 18, versículo 19 al 20, Abraham habla con Dios y Dios con él. Y Dios le va a contar qué van a hacer estos varones, ángeles en Sodoma. ¿Quién vivía en Sodoma, hermano? El sobrino de Abraham. ¿Entiendes eso? Era su carne y su sangre. ¿Por qué Lot se metió en Sodoma? Por propia decisión. Lot había sido rescatado por Abraham de Sodoma. ¿Y saben qué volvió a hacer en este caso? Lot volvió a entrar a Sodoma. Y el texto, cuando Abraham se entera, Dios le dice que va a destruir Sodoma. ¿Saben lo que hizo Abraham? Versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y el versículo 33 dice, y Jehová se fue luego y acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Si tú lees todo el pasaje, te vas a dar cuenta de algo, hermano. Abraham empezó a orar por Lot. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Lot lo merecía? No. Si tú fueras Abraham, ¿qué harías con alguien que te decepcionó? Quiero hacerte esa pregunta. Hablemos de nuestros hijos un poco. Cuando nuestros hijos deciden hacer lo malo, ¿nos cansamos o no nos cansamos? Hay matrimonios que yo he conocido en nuestra iglesia que dejaron de congregar cuando no había pandemia, ¿no? Porque sus hijos no cambiaban. Ellos esperaban un milagro de Dios. Y ellos dijeron, ¿para qué seguir sirviendo a Dios si nuestros hijos están cada vez peor? Hay matrimonios así, que se pueden desalentar. O tal vez uno más que otro dentro del hogar. ¿Qué empezó a hacer Abraham? Mira, Lot no merecía que Abraham ore por él. ¿Saben por qué Dios se va a acordar de sacar a Lot del lugar de juicio y castigo? Miren Génesis 19, 29.
Miren Génesis 19, 29. A ver, hermano Jim, por favor, Génesis 19, 29. ¿Por qué Dios obró en favor de Lot? Ah, porque hay algo que Dios hizo. Miren. Así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué hizo? ¿Por qué Dios salvó a Lot? Porque se acordó de quién, del bien que Abraham hizo al orar por él. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo le puse acá cuestionamientos, porque yo creo que en el corazón de Abraham probablemente hubo, ¿y por qué tengo que orar por él? Si él decidió, total, él se metió por su propia cuenta en esa situación. ¿Por qué yo tengo que hacer lo bueno? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hacer el bien va más allá de nuestros cuestionamientos. Va más allá de que incluso las personas nos paguen con mal. Es un precio. Por favor, miren Mateo. Mateo, por favor, capítulo 5, si me siguen con la mirada. Desde sus casas ahí. Mateo 5. Por favor, miren conmigo, Mateo 5, el versículo 43. Haced el bien, a pesar de que uno puede recibir el mal. Mateo 5, 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Haced qué? Haced el bien. ¿A quiénes? A los que os aborrecen. ¿Qué más debemos hacer? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Hizo el bien aquel que hizo el mal. ¿Lo vieron? El versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludamos a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacemos de más? ¿Lo vieron, hermanos? Abraham hizo lo bueno, pero probablemente había un cuestionamiento, un conflicto en su corazón. ¿Por qué tengo que hacerle bien a alguien que me paga con mal? Alguien que por propia decisión decidió alejarse de Dios. Bueno, porque Dios nos manda a hacer lo bueno siempre, siempre, hermano. Yo conocí un matrimonio que vinieron a nuestra iglesia. ¿Sabe qué pasó con este matrimonio, hermanos? Tenían mucho conflicto, están a punto de separarse. Gracias a Dios hoy no son así, ¿no? Y él me decía, ¿cómo tengo que tratar a mi esposa? Decía él. Y yo le decía, hermano, pero la Biblia dice que ella es como vaso frágil. Hermano, pero mi esposa parece un macetero, me decía él. Así me decía. Es dura, decía. Bueno, pero hay que amarla, porque es lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, le decía. Pero hermano, dame otro versículo. Entonces él, bueno, es tu prójimo, ¿cierto? Tú duermes con ella, es tu mujer, están casados, es tu prójimo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo. Pero parece mi enemigo, hermano, me decía, parece mi enemigo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Amarás a quién? A tu enemigo. ¿Ves que la Biblia siempre nos dice hacer el bien? Ahí puedes tirarle un codazo a tu esposo, hermana, que te haga lo bueno siempre, ¿cierto? A pesar del mal que... No. A pesar que usted cocina bien, que te haga lo bueno siempre, ¿cierto? O sea, ¿ves que la Biblia no nos da opción? Ustedes, hermanos, hasta pueden decir, en nuestro país, ¿sabes qué está pasando muy especial este tiempo, hermano? Hay un aire de corrupción muy grande, políticamente hablando. Muy grande. Y a veces uno, cuando ve líderes así, uno dice, porque la Biblia te dice que hay que orar por el presidente, ¿no? Las autoridades. Uno dice, ¿para qué orar por esos corruptos? ¿Sabes que la tercera carta de Juan, habla de un mandatario o un líder en una iglesia? Era un pastor llamado Diótrefes. Y Juan le escribe a un hombre llamado Gayo. La tercera carta de Juan, ¿saben el consejo que le da? A pesar que había un líder malo, le dice, amado, no imites lo malo, haz lo bueno, haz el bien. Eso es lo que le dice. Usted puede decir, pero nuestros gobernantes no son buenos, haz lo bueno. Eso le dice Juan a Gayo. No imites lo malo.
No se nos da ocasión en la Biblia para que nosotros hagamos lo malo. Hay un pasaje que a veces no lo hemos entendido muy bien en la Escritura. Cuando habla de Eliseo, por ejemplo, cuando venían los sirios para acorralar a Eliseo y llevarlo ante el rey de Siria, todo un ejército para buscar un solo profeta, hermano. ¿Saben lo que dice la Biblia? Porque la mayoría vemos cuando Eliseo oró por su criado y dijo, Señor, te ruego que abra sus ojos. ¿Se acuerdan el pasaje, no? ¿Saben qué pasó en ese pasaje? En Segunda de Reyes 6. Miren conmigo el versículo 15, Segunda de Reyes 6. Es muy gracioso, pero Eliseo hizo bien a los enemigos. A veces no se toca esto. Miren conmigo, Segunda de Reyes capítulo 6, miren. Miren qué resultado trajo el hecho que él haya hecho lo bueno, a pesar que le vinieron a hacer lo malo. Segunda de Reyes 6, el versículo 15, miren la oración de Eliseo. Perdón, versículo 18. ¿Ya? Después que él oró, Señor, te ruego que abra sus ojos, y el criado vio que Eliseo estaba lleno de ángeles que le rodeaban, ¿ya? Hermano, que dice Loren y Tatiana Rodríguez, ¿no? Usted puede leerlo, por favor, hermano, desde el 18 hasta el 23, por favor. Miren el texto, por favor. Segunda de Reyes 6, 18 al 23, ¿sí? Sí, por favor. Ok. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los matarás. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Lo vieron? Te lo voy a traducir según las palabras de Jesús. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Haz el bien. Si tuviere sed, dale de beber. Si tu esposo te hace lo malo, dale de comer. Veneno, hermano. No, comida. Si tuviere sed, dale de beber. Racumín, decimos, acá hay una racumín para matar ratas, no, prepárale un buen bocado. Nunca más vinieron enemigos. ¿Por qué, hermano? Porque hacer el bien es la herramienta de Dios para vencer lo malo. ¿Entiendes eso? Jesucristo dijo esto en el Nuevo Testamento. Amad a nuestros enemigos. Jesucristo nos manda siempre a hacer lo bueno, pero te voy a decir por qué nos cuesta. Porque hay un alto precio que pagar. Y hacer lo bueno al que nos hace lo malo no es debilidad, es ser como Jesús. Si queremos ser como Jesús, que nuestros hijos vean en nosotros familias que hacen lo bueno siempre, hermano. A pesar que tengamos personas que se van a oponer, tal vez a las iglesias. A mí me llama mucho la atención en mi país, probablemente en tu país, que se han abierto los antros, los bares, se han abierto los comercios, pero no se abre la iglesia. Se han abierto los centros comerciales, se han abierto, escucha esto, prostíbulos con bioseguridad acá. O sea, qué tontería más grande. Pero la iglesia no se abre. Las instituciones cristianas están olvidadas. Y encima quieren imponer en la educación un sistema nocivo a los niños. Da ganas de pagarles con mal, hermano. Pero Dios quiere que hagamos siempre lo bueno. Que este sea el tiempo donde hagamos lo bueno. Hermanos, ¿te acuerdas qué dice que hizo Dios con Abraham? Se acordó de Abraham. Te recuerdo que hacer lo bueno hace que Dios traiga a la memoria esos hechos. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia?
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo de amor que hacemos en su nombre. Dios no va a olvidar lo que usted haga por Él. Ni siquiera un vaso de agua, dice el libro de los evangelios, Jesús parece que fue exagerado, y no, ni un vaso de agua en su nombre va a perder su recompensa. Hágalo bueno. Esa es mi oración. Que detrás de este mensaje, usted, si se ha involucrado en su corazón en un conflicto de por qué tengo que hacer lo bueno, ya sabe la razón, porque Dios nos manda. Y porque podemos cultivar familias, parejas saludables. ¿Sabe que es tiempo hoy donde necesitamos ya no solo hablar de Jesús, sino defender la Biblia con nuestra vida? Que nuestros hijos no solo vean que este es un libro que lo enseñamos, sino que lo podemos vivir. ¿Cómo? Hágalo bueno. Hágalo bueno. Muestre el amor de Cristo. Este es el tiempo. Tal vez la gente no lo merezca. Tal vez uno se pregunte, ¿y por qué Dios no viene? Mira el hombre cómo está. Porque Él es paciente para con todos. Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos y pecadores. Dios es bueno. Y si no es la ira de Dios que los va a hacer que se arrepientan, según Romanos, ¿saben qué cosa es? Es su bondad o su severidad. Pero a veces no es a veces es la bondad de Dios que hace que una persona venga al arrepentimiento. Y hacer lo bueno nunca es olvidado por Dios. Mira, te voy a contar lo que pasó. Hay una familia llamada, no sé, tal vez ustedes lo han escuchado, alguno de ustedes, se llama el pastor David Jeremiah. Ellos han servido a Dios por muchos años con su esposa Dana en los Estados Unidos. Él contrajo cáncer, ¿no? Producto de eso se le complicó y empezó a tener problemas de taquicardia seguidos en el corazón, ¿no? Ellos siempre estaban tratando de hacer lo bueno, servir a Dios pese a todo. Y ellos decidieron tomar una semana de vacaciones porque él estaba teniendo muchas presiones en la iglesia y tenía problemas serios del corazón. Así que el doctor le dijo que vaya por una semana de vacaciones. Así que se fueron a un lago. Y él empezó a sentir dolor en el pecho, él cuenta, ¿no? Dolor en el pecho. Y le dijo a su esposa Dana, Dana, enciende el carro. El dolor está aumentando. Y él estaba, dice, con sus dos hijos pequeños todavía, que estaban pequeños. Así que encendieron el carro. ¿Saben qué había pasado, hermano? Una llanta se había bajado, empezó a llover fuerte. Y él ya no podía moverse. Imagínate a la esposa cambiar la rueda del carro, imagínate. Difícil, ¿no? Y en plena lluvia. Dios envió a alguien. Dice, pasó a alguien que se acercó y les cambió la rueda. Ella dice así, pienso que fue un ángel. Pienso que fue un ángel. Llegaron a la sala del hospital. Ella lo llama la sala fría de espera. Porque después de 4 horas no le daban resultados de su esposo. Ella pensó lo peor. Ya mi esposo Dios se lo llevó, decía ella. Ella cuenta, me sentí tan sola, decía ella, que necesitaba que alguien me haga el bien. ¿Saben qué pasó? Vinieron una familia, una pareja de personas que estaban sirviendo en una iglesia cerca de ellos. Simplemente se acercaron, ella cuenta y le dice, Dios nos envió acá porque nos enteramos que tu esposo estaba mal. Y se pusieron a orar con él. Y en su soledad le ayudaron con sustento económico, oraban por ella, compartieron después esa necesidad, le ayudaron a llevar, después cuando estabilizaron al pastor David Jeremiah, lo llevaron a su casa. ¿Saben cómo ella termina la historia, hermanos? Impactante, ¿eh? Ella dice esto, Dios, como no olvida, Dios no es Dios allá. Dios es Dios aquí. Dios no es Dios allá. Dios es Dios acá. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sama, el Dios que está presente, el que nos ve y que desea que como familias seamos familias que a pesar de todo hagamos lo bueno. Haga el bien, hermano. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Dejo con el tío Alberto que nos pueda despedir o dirigir en oración. Oramos. Padre eterno, te queremos dar gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque
conocemos de tu carácter, de tu amor, de tu cuidado para con nosotros. Sabemos, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Sabemos, Señor, que eso es fruto de la guía del Espíritu Santo cuando obedecemos, honramos y ponemos en alto tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos pusiste en este mundo para, por compasión a aquellos que se pierden, y no nos has llevado es por esa misma razón. Te rogamos que nos permitas ser una influencia piadosa a otros